lo que estábamos diciendo es que Piaget habla de un desfase horizontal y de un desfase vertical en relación al desarrollo y el comportamiento de las estructuras. Y lo que va a decir respecto del desfase horizontal es que tiene que ver, creo que Valeria había hecho el aporte, tiene que ver con aquellas, como dentro de una misma estructura de pensamiento, el sujeto repite, ¿sí?, una acción, una operación, una intervención para ponerla en juego con variedad de objetos, en variedad de situaciones, y por lo tanto tiene que ver básicamente con un desarrollo, una cuestión más cuantitativa, ¿sí?, que cualitativa. Voy al ejemplo concreto, ¿sí? Si nosotros pensamos dentro de lo que es la conservación, ¿sí?, la conservación, que es una noción que se adquiere en el inicio del periodo, marca, digamos, el inicio del periodo operatorio de las operaciones concretas. Dentro del periodo de las operaciones concretas vamos a ver que esa conservación no se da de una vez y para siempre, sino que al inicio lo que está claro para el sujeto es la conservación de la materia. Es decir, que no se ha agregado ni ha quitado masa a esta masa que tenemos entre manos. Ahora, esa noción de conservación va a evolucionar un par de años después, dentro del periodo operatorio, a lo que es la conservación del peso. Y va a alcanzar al final, casi finalizando el periodo operatorio, la conservación del volumen. Es decir, la noción es la misma. Lo que sucede es que se ha ido aplicando, digamos, a distintos objetos y con distintos niveles de desarrollo, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, esta noción en el caso al finalizar el periodo sensorio-motor, también aparece la conservación. Digo, aparece la conservación del objeto, es decir, que el objeto existe y tiene una existencia material más allá de que esté frente a mí, que yo lo pueda ver o no. Y en ese sentido, esa noción apareció ahí, sin embargo, cambia cualitativamente y cuantitativamente en el pasaje a el periodo operatorio, el periodo de la inteligencia siguiente, ¿sí? El desfase vertical, entonces, lo que va a marcar es ese cambio cualitativo, ya no en cantidad de veces, en variedad de objetos a los que aplico o a lo que el sujeto puede aplicar una noción o una operación, sino a la calidad que tiene esa operación, esa relación con ese objeto, la posibilidad de vincularse con ese objeto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo pensar la conservación del objeto en términos de lo que es una noción de conservación para el periodo sensorio-motor, que en términos de gran progreso, de salto cualitativo, lo que supone la conservación de la materia en el pasaje al periodo, al periodo operatorio. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, nosotros vamos a ver que un niño es capaz de clasificar en términos preoperatorios y luego en términos operatorios, porque existió primitivamente una acción de clasificación, no pensada por el sujeto, una acción vinculada pura y exclusivamente a la percepción, pura y exclusivamente a lo motor, como es este ejemplo que yo les decía de la diferencia entre la teta, el pecho, la teta, la mamadera y el chupete. Pero lo cierto es que para que el niño pueda clasificar en el operatorio
y pueda, por ejemplo, decir tanto los vertebrados como los invertebrados son animales, debió existir a lo largo del desarrollo esa clasificación primitiva, que se tradujo después en el periodo intuitivo a la clasificación de juntar todos los de un color y todos los de otro, a poder poner todos los animales juntos y por el otro lado los que no son animales, en la observación, en lo intuitivo, en la práctica, y que después lo va a hacer a nivel del pensamiento, ¿sí? En términos operatorios. Cada uno de estos pasajes supuso un desfase vertical que implicó que esa clasificación cambiara cualitativamente, ¿sí? Ahora, a lo largo del proceso, cuantitativamente, es decir, en cantidad de veces, el niño tuvo que clasificar muchísimas veces, muchísimas cosas desde el pensamiento intuitivo para construir esta noción de clase que tiene ya el pensamiento operatorio concreto. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, algo que quieran preguntar respecto de Piaget en general o de este estadio en particular? ¿De este periodo en particular? Yo no entendí mucho el último cambio. El cambio, el desfase vertical. Sí, ese. El desfase vertical implica el cambio de estructura, digamos, cuando yo logro, por ejemplo, cuando yo adquiero, o cuando un niño adquiere la noción de conservación de la materia, es decir, yo le hago la bolita de plastilina, a una se la junto, al otro se la divido en 10, después se las vuelvo a juntar, le hago choricito, y el niño siempre te dice, pero escúchame, si vos no agregaste ni sacaste masa, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás preguntando si cambió o no cambió? ¿No? Cuando el niño logra responder desde este lugar, lo que se produjo es ese desfase vertical. Es decir, ya no va a volver, ya lo que se adquirió ahí es la noción de conservación de materia. Entonces, ya difícilmente vuelva a situaciones en las que responda desde un pensamiento intuitivo. El desfase vertical siempre implica cambio de estructura, ¿sí? Porque cambia cualitativamente el modo de interacción con el medio. En la misma situación, en una misma situación, el sujeto actúa de manera absolutamente distinta respecto de la interacción con esa situación. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue su estructura de pensamiento. Lo que cambió son las herramientas cognitivas y de pensamiento con las que cuenta para poder actuar en esa situación. Si un niño es capaz de, frente a la situación de conservación de materia, responder desde un pensamiento operatorio, es porque adquirió la reversibilidad del pensamiento, porque es capaz de operar, es decir, de poder desde la acción interiorizada resolver una situación y no desde la práctica influido por lo intuitivo. ¿Sí? ¿Se entiende, Belén? Okay. Sí, gracias. Bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta, otra pregunta, algo que no se haya entendido? No los tengo a todos en pantalla porque somos muchos, así que si alguien quiere hablar, que hable nomás. Bueno, les cuento cómo va a ser el trabajo integrador de Piaget. El trabajo integrador de Piaget va a tener 3 consignas, ¿sí? Una consigna que va a tener que ver con el análisis de una observación de un niño en periodo sensorio-motor, ¿sí? Donde van a tener que aplicar en todo caso las categorías y el conocimiento de las características de ese estadio para poder analizar esa situación, ¿sí?
Si aparece, por ejemplo, algo que tenga que ver con la reacción circular primaria, con la reacción circular terciaria, con algún hábito, con alguna de las conductas de bastón, de sostén, ¿no? Algunas conductas prototípicas del periodo sensorio motor. Una primera pregunta va a tener que ver con eso, digamos, una observación de un niño de una edad X, pero en el marco en la etapa sensorio-motora, para que ustedes analicen qué observan ustedes en esa situación, ¿sí? La otra va a ser, vamos a tomar uno o dos o tres ¿se acuerdan que una de las clases en las que trabajamos el periodo intuitivo, yo les compartí dichos de los chicos, frases, dibujos, ¿sí? Bueno, van a elegir 2 o 3 de esos y van a dar cuenta de cuáles son las características de pensamiento que se están poniendo en juego en esa expresión del niño de periodo preoperatorio, ¿sí? Y una tercera situación, que es un cuento con el que voy a cerrar hoy, solo para que lo conozcan y porque me encanta leerlo, que va a tener que ver con analizar algunas de las cuestiones que hemos trabajado respecto del periodo operatorio, ¿sí? Entonces, son 3 consignas, cada una con un soporte, digamos, para analizar diferente, vinculados a los 3 estadios de la inteligencia que trabajamos de Piaget. En eso consiste el trabajo, ¿sí? Si no hay más dudas, ¿sí? Si no hay nada más, les leería el cuento para cerrar, ¿sí? Y bueno, no creo que pueda subirlo hoy, pero mañana seguro que a la tarde les estoy subiendo la consigna del trabajo, ¿sí? Para que la tengan. Profe, ¿y sí. para cuándo es la entrega del trabajo? Miren, la fecha de entrega del trabajo, a ver, estaba prevista, espérenme un cachito. Estaba prevista para el 14, es decir, el lunes que viene, pero lo vamos a correr, ¿sí? Una semana más para la semana del 21. Insisto, fecha tentativa, el que nos llega no importa, me lo entrega después, ¿sí? Ponemos una fecha porque tenemos que poner algún ordenador, y a mí me sirve poner un ordenador y seguramente a ustedes también, pero no para que se vuelvan locos, ¿sí? Sino para que el que lo puede tener para esa fecha, bárbaro, y el que no, lo va entregando después. ¿Mm? Disculpe, profe. Sí. Acá en el detalle que usted nos marcó, Sí. está como que el 21 está la suelta del Día del Estudiante. Sí, está bien, en esa semana digo, en la semana Está del bien. 21 cualquier día. Y disculpe, pero se respeta porque tengo entendido que este viernes, por el Día del Maestro, no. Entonces te pregunto si se toma también el 21. Si Mira, sigue siendo... yo lo consulté con Adriana, me dijo que ese día no iba a haber clases. Bárbaro, está bien. No iba a haber clases, por eso puse asueto en el cronograma, Sí. Pero bueno, en esa semana, cualquier día de esa semana que puedan, me lo mandan los que llegan, y si no, después, no hay problema. Bueno, gracias. ¿Es individual, profe? No, lo pueden hacer de a 2 o de a 3, perdón, eso no les dije, ¿sí? Gracias. Lo pueden Eso nos hacer, alivia un poco, profe. sí, lo pueden hacer de a pares, hasta 4 como máximo, ¿sí? Hasta 4 integrantes como máximo. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, ¿les leo el cuento? Hoy vengo con Benedetti, no sé, es casual, pero ahora me doy cuenta que el cuento también es de Benedetti. Y es un cuento que está extraído de una novela que se llama Primavera con una esquina rota. Y dice así: dijo el tío Rolando
que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada, para no quedar como burra, pero de toda la frase entendí solo la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable, y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días: por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese domingo, a la tarde, me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces: por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena: habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, pero que no demasiada, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia, y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice: polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión? ¿Qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea, que lo que el tío Rolando quiso decir es: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella: tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que le consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien. Cuando tiene un misterio se le arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme: ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo: entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella: no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres, cuando son viejos, como mi papá o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo: qué raro, ¿eh? Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque ese líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, el abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatú. Y conmigo solita en una situación tan espantosa, por suerte, de a poco, se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que el tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más burra todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera es el aire y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución, y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos, igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba en cuenta que mi papá tenía entonces una ventaja allá donde estaba preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande
y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital del Paraguay, esperamos las dos, con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces yo, muy misteriosa, le dije, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo, y nosotros no venimos del semen, sino de la atmósfera. Bueno. Muy bueno, profesora. Muy Bueno. bueno, me encantó, profe. Muy lindo. Un toque Súper gracioso, divertido. un toque gracioso para una noche de lunes. Sobre este cuento vamos a analizar el periodo operatorio. Así que bueno, ahora lo disfrutaron como literatura, después lo utilizarán como instrumento, como recurso para el análisis. Bueno, Profe, ¿cómo se llama el cuento? el cuento es una parte de una novela que se llama Primavera con una esquina rota. Gracias. De Mario Benedetti. Bueno, bueno, espero que tengan buena semana. Cualquier cosa me escriben, me consultan, me preguntan. Ya les digo, mañana a la tarde seguro les subo las consignas del trabajo. Y nos vemos en 15 días por Zoom y la semana que viene empezando el tema de la teoría sociohistórica de Vygotsky, ¿sí? A través del aula. Bárbaro. Bárbaro. Gracias, profe. Buenísimo, gracias. No, de nada. Gracias. Que tengan clase. buena Buena semana. Gracias. Que tengan buena Chao, semana. buena semana. semana. Gracias. Chau, chicos. Chao, Hasta gracias. mañana. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao. Chao, chao.